buenos días a todos. ¿Qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, hoy vamos a seguir con la unidad 6, con la atención al cliente. Ya sabéis que estamos además al mismo tiempo colgando actividades, que estas actividades lo que nos van a dar es pues unas herramientas para poder entender el tema mucho mejor. Por eso os estoy dando menos tiempo que, por ejemplo, para las tareas de recursos humanos, porque son actividades que me interesan muchísimo a la hora de ese supuesto examen final, de supuestos prácticos que vamos a realizar en junio, y que en el que me quiero centrar lo antes posible. Entonces, por eso, pues bueno, estamos un poco agilizando el tema de las tareas, que como ya os dije en los correos, quiero que se hagan bien, que se dedique tiempo, ya que no estamos asistiendo a clase de forma presencial. Quiero que esas actividades se desarrollen bien hechas. A continuación, pues eso, os estoy explicando el tema 6 de atención al cliente, y habrá también una actividad de este tema 6, igual que la que estáis haciendo de conserjería. En cuanto al tema 6, ya vimos en el vídeo anterior la primera parte de quién es el cliente, qué tipos de cliente había y qué es la empresa. Ahora vamos a hablar un poco de la comunicación en la empresa. Esta parte de la comunicación la habréis estudiado seguramente a lo largo de vuestra trayectoria educativa en distintas asignaturas, ya que la comunicación pues, es un tema bastante transversal que se utiliza en muchos aspectos y en muchas asignaturas, pero en concreto en la recepción del hotel es fundamental, ¿vale? Cuando hablamos de comunicación. Cuando hablamos de comunicación no deja de ser de dos variables. Puede ser la comunicación externa, que es lo que nosotros proyectamos al exterior, al cliente, y la comunicación interna entre departamentos, etcétera, que vamos a ir trabajando también. Cuando hablamos de la comunicación externa, no deja de ser una forma de transmitir la imagen de la empresa. Ya os comenté en el anterior vídeo que cuando hablamos de imagen, hablamos de distintas tipologías de imagen, que existe la imagen real, la imagen proyectada y la imagen ideal. Esto es, como ya os comenté, la imagen que realmente tengo, es decir, realmente lo que soy, y la proyectada es realmente lo que estoy enseñando a otras personas, es decir, lo que las otras personas perciben de mí mismo, y la imagen ideal es lo que me gustaría, ¿no? Lo que me gustaría llegar a transmitir en el futuro. Esto, si lo hacemos en una perspectiva individual, si pensáis en cada uno de vosotros sois de una manera, pero seguramente os proyectáis a otras personas de otra, ¿no? A vuestros amigos, a familiares, os proyectáis de maneras distintas. Seguramente, si le preguntáis a algún familiar o algún amigo que os describa, a lo mejor la descripción que os dan esas dos personas es diferente, porque estáis proyectando dos personalidades diferentes en esas personas, o incluso difiere de la propia descripción que tenéis de vosotros mismos. Entonces, eso sería un poco la diferencia entre la real y la proyectada. Dentro de la comunicación externa, estamos en la página 15, pues lógicamente es ese resultado de esa proyección, la imagen, que influye en muchas cosas. Va a influir, pues lógicamente, en cómo es el espacio de trabajo, el hotel, cómo es la decoración, cómo es el mobiliario, cómo es la infraestructura, cómo es, pues bueno, toda la imagen que estamos dando del exterior. ¿Qué finalidad tiene esa comunicación externa? La imagen que nosotros estamos proyectando, pues lógicamente convencer al cliente, es decir, que se quede satisfecho, que realmente cuando se aloja en el hotel cumpla sus expectativas, lo que dijimos, el umbral de calidad que pueda tener, que también es muy subjetivo y variable y que va a depender de muchos factores. Los factores que influyen en esa forma de convencer y persuadir al cliente para que repita, para que se convierta en un cliente fiel y para que nos pueda hacer ese boca a boca y nos pueda un poco recomendar a sus amigos y familiares, pues va a influir en varias cosas. Tener una buena infraestructura, lógicamente yo puedo dar la mejor atención al cliente del mundo, pero si no tengo la infraestructura que ese cliente solicita para alojarse, no tiene el mobiliario adecuado, las instalaciones adecuadas, pues va a repercutir en esa imagen proyectada. Los servicios complementarios, vamos a imaginar que este ejemplo yo creo que ya os lo puse. Si estoy en un resort en Punta Cana, que no tengo nada alrededor y no estoy dando servicios de alimentación o servicios de animación o servicios que realmente no pueda el cliente encontrar a su alrededor,
pues va a ser también una imagen que va a ser negativa, ¿no? Ese cliente no va a tener los servicios que necesita a su alcance. Y por último, el trato. El trato es una variable muy importante a la hora de que el cliente se lleve una imagen adecuada, en este caso buena, y que haya cumplido sus expectativas. El trato tiene que ser un pilar fundamental, uno de esos 3 pilares: servicios, infraestructura y atención al cliente, y va a repercutir en su, pues eso, en su interés de repetir y de volver, ¿no? Ya os dije que puede ser un hotel maravilloso, estupendo, 5 estrellas lujo, con unas instalaciones de la leche, limpísimo, bien de todo lujo, y justo ese día el recepcionista pues me contesta mal, ¿no? Pues mi percepción con todo va a ser negativa, va a influir, y la imagen que se me ha proyectado es negativa. Entonces, pues lógicamente no lo recomendaré, no querré volver, ¿no? De eso se trata un poco. Más cosas, comunicación interna. Cuando hablamos de la comunicación interna, se trata un poco de que el propio personal esté involucrado en la imagen que el hotel como imagen de empresa quiere transmitir, y que sea interiorizada por todo el personal. Con lo cual, dentro de las comunicaciones entre todo el departamento, pues tenemos que hacer que todos vayamos a una que no deja de ser el cliente. ¿En qué se manifiesta este tipo de cosas? Pues que en primer lugar haya una sensación de transparencia, primero por la parte de los directivos y de las personas de responsabilidad, que informen a los trabajadores de todo lo que va sucediendo, de objetivos, de lo que se quiere llegar a alcanzar. Si a un trabajador no le informo de cuál es la imagen que yo quiero proyectar del establecimiento, ese trabajador finalmente no la va a proyectar porque no le estoy informando correctamente, ¿vale? Más cosas, pues otro aspecto fundamental de la comunicación interna a nivel interdepartamental, pues es fomentar esa cooperación y ese trabajo en grupo, ¿no? Que haya una comunicación fluida, que haya cooperación, que se trabaje a gusto. Claro, imaginaros, ¿no? Si yo hay mal ambiente con un trabajador de otro departamento, eso el cliente lo puede llegar a percibir, ¿no? Porque si no hay una buena comunicación, al final siempre el perjudicado va a ser el cliente. Y para eso, como tercer pilar fundamental, es que haya unas normas de actuación. Si los trabajadores saben muy bien en todo momento qué es lo que tienen que hacer, va a ser mucho más fácil que luego eso se vea plasmado en una correcta relación con el cliente, un correcto trato con el cliente, porque no va a haber dudas ni va a haber problemas en cuanto a cómo se va a desarrollar. Esto es un poco lo que viene a continuación. En la página 16 estoy en la atención al cliente, que lo que indica es que aunque recepción sea la persona que tiene el primer contacto con el cliente y es a lo mejor la persona que tiene ese contacto directo, si el resto de departamentos fallan, lógicamente al final, aunque el que esté, digamos, atendiendo al cliente sea recepción, va a verse perjudicado en algunos casos por una comunicación mal hecha entre departamentos. Pues por ejemplo, muchas veces pues con el departamento de pisos, ¿no? Si resulta que pisos me ha comunicado que una habitación está limpia, yo la pongo de limpio en el ordenador, hago check-in a un cliente, ese cliente sube y la habitación está sucia. El cliente baja y se enfada con el recepcionista. Realmente allí, ¿quién tiene la culpa? Pues ha sido un fallo de comunicación, ¿no? O a lo mejor en ese momento el departamento de pisos me ha comunicado mal que la habitación que se había pasado a limpio, o yo lo he anotado mal, no lo sabemos, pero ha habido un fallo de comunicación. Entonces, en ese caso, va a repercutir en el cliente. A eso es un poco lo importante de la interrelación entre los distintos departamentos, para que al final esa sincronización dé un lugar positivo en el tema de la atención al cliente, ¿no? O errores, por ejemplo, en cocina, o errores, pues yo qué sé, de que recepción no ha comunicado a restauración que había un cliente con una intolerancia al gluten. Y resulta que cuando sube a desayunos no hay ningún tipo de bollería ni de producto sin gluten. Ese cliente va a bajar a recepción y se va a quejar. Ahí ha habido también un fallo de comunicación, ¿no? Pues son todos esos ejemplos que os puedo poner que al final van a repercutir directamente en esa satisfacción del cliente. Entonces,
¿Cuáles son las variables que se tienen en cuenta en este aspecto? Que ya veis que esto es muy repetido y muy sencillito, ¿vale? Pues importante, necesidad de tener un personal informado, que conozca todo, ¿vale? De ahí la importancia del tema 4, la conserjería, que conozca no solo información interna del hotel, sino también información externa. Eso va a dar lugar a que haya una atención al cliente adecuada. Tiene que conocer todo lo que pasa en el hotel y todo lo que pasa afuera, para que no haya, o si no lo conoce, por lo menos que tenga las fuentes donde poder buscarlo, que eso es importante que sepáis que tenéis ahí el ordenador, que tenéis internet, que si el cliente os pregunta algo que no sepáis, pues es tan sencillo como poderlo buscar, ¿no? Pero poder tener ese acceso a toda la información. Y a nivel interno tiene que haber un personal, pues eso, que esté motivado, ¿no? Que quiera, que esté contento de trabajar donde trabaja, que se le note, que tenga interiorizada la imagen de la empresa, ¿no? No es lo mismo trabajar por ejemplo, en un Reina Petronila, que en el que fuimos a visitar el Meliá Inside, ¿no? La forma de trabajar, de atender al cliente, es totalmente diferente. La forma ¿no? de un poco el nivel de jerarquía que puedan tener, pues ahí es donde el trabajador tiene que tener interiorizado esa forma de trabajar y sentirse cómodo, ¿no? en esa forma de hacerlo, para que entienda un poco la importancia de esa imagen proyectada que realiza. Y bueno, pues al fin y al cabo eso, personal profesional, que sepa que su trabajo es importante y que sea responsable del mismo. Lo más importante en cuanto a la atención al cliente no deja de ser el punto de la acogida. Cuando un cliente llega al hotel, aparte de que el primer contacto normalmente se ha hecho a través de vía de reservas, pero es verdad que ya sabéis que los contactos por reservas no solamente los hace el propio cliente, sino que los puede hacer un intermediario, ¿no? Agencias de viajes, empresas, en fin, un tercero, lo que sea. Entonces puede ser que efectivamente ese cliente en persona, el primer contacto que tenga con el hotel sea ese momento de la acogida. Con lo cual es fundamental que el departamento de recepción sea el que transmita esa imagen de la empresa. Por lo tanto, es un esfuerzo diario con cada uno de los clientes que entran por la puerta del departamento de recepción, que sepamos que es un punto decisivo y prioritario, y que ese cliente, en ese momento que entra por la puerta, es cuando va a formar una de la imagen, en ese momento es cuando va a formar esa imagen del hotel, y cuando se va a llevar, pues a lo mejor una sensación u otra. Entonces depende muchísimo de lo que nosotros hagamos y digamos en cada uno de esos momentos, ¿no? Que estemos con él. Hay distintas cosas, distintos objetivos que queremos conseguir. Presentación, es decir, que presentar un poco el servicio, presentar el hotel, hacer el check-in, captar su atención, hacer que se sienta relajado y cómodo, hacerle como sentir en casa, informarle en todo momento y atender a sus demandas. Esa sería un poco, veis, los objetivos que tenemos aquí. Para conseguir esos objetivos, pues hay una serie de medidas adoptadas, y que son las que vamos a explicar a continuación, ¿vale? Que vienen más detalladas. En primer lugar, si yo quiero hacer una buena presentación, tengo que tener una buena apariencia, pero no una apariencia física en plan de una persona más atractiva o menos atractiva, sino una apariencia global. La apariencia global en un hotel influye mucho en que la uniformidad sea correcta, que el maquillaje, pues si una persona se maquilla, pues que sea adecuado al contexto, que haya una limpieza general, no solamente física, sino del establecimiento, del mostrador de recepción, que no esté todo lleno de papeles, que no se vea al recepcionista totalmente apurado de trabajo, porque esa es una carta de presentación muy desagradable, ¿no? Como que no se llega. Entonces, todo eso va a influir en esa apariencia, y es ese primer momento. Ya sabéis que hay muchas personas que juzgan por esa primera impresión, entonces imaginaros ese momento primera impresión, que el cliente entra por la puerta y es la primera imagen que se va a llevar. Captar la atención al cliente, que sería pues esa atención puntual. Muchas veces ya os he dicho que el tema de priorizar las tareas en el mostrador de recepción es algo bastante complejo, puesto que muchas veces tenemos que hacer varias cosas a la vez y se nos acumula un poco la tarea. Entonces cada uno de los clientes tiene que sentirse que se le está atendiendo puntualmente y que sabemos perfectamente
controlar la situación y que lo tenemos todo bajo control. Hay que saber priorizar, ya os dije, pues por ejemplo con las llamadas de teléfono, si hay que hacer esperar a un cliente, pues informarle que le llamaremos posteriormente, y si tengo varios clientes en el mostrador de recepción, pues al segundo que tengo esperando, miradle y decirle, ya veo que está ahí, enseguida estoy con usted, no se apure, ahora mismo la atiendo, hacer un poco ese seguimiento de que los clientes que tenemos en el mostrador de recepción sabemos que están allí, no los estamos ignorando, ¿no? Hay veces que nos habrá pasado entrar a un restaurante, estar allí y que te estén ignorando, ¿no? Vale, ya sé que tenéis mucha gente, pero por lo menos dime, un momento, ahora mismo estoy con vosotros o lo que sea, ¿no? Entonces, esos serían un poco los aspectos más importantes de esa atención. Tener claro que el cliente es lo primero. Si viene algún compañero y yo tengo un cliente, no ignoro al cliente, me pongo a hablar con el compañero, que eso queda horrible también, ¿vale? Eso es algo que se hace mucho, y si sois conscientes en el otro lado del mostrador, imaginaros, ¿no? Que estén hablando de recepcionistas entre ellos de lo que sea, que puede ser un tema de trabajo, pero si hay un cliente delante, la prioridad es el cliente, no el tema del que se está hablando. Atender rápidamente, lo más rápido que se pueda dentro de la profesionalidad. Agilidad con el programa, agilidad con el trato, y lo que pone siempre de pie. Es algo que en algunos casos me llamó la atención en el año pasado cuando di el módulo de recepción. Las recepciones se trabaja siempre de pie, ¿vale? A veces hay alguna banqueta para poderse uno sentarse a relajar, o dentro del back office se puede uno sentar ahí un rato, pero lo que es la atención al cliente se hace de pie, ¿vale? Y en principio dejamos lo que estamos haciendo, a no ser que estemos atendiendo a otro cliente, que entonces, como os he dicho, pues se le dice, ahora mismo estoy con usted en cuanto termine, ¿vale? Hacer un poco ese seguimiento, pero dejo lo que estoy haciendo para atender al cliente. Actitud servicial, que no servil, es decir, no somos sirvientes ni esclavos, pero sí estamos para atender las necesidades del cliente, facilitándoles pues todo tipo de información que necesite, tanto de recepción como de servicios del exterior. Bueno, esto ya lo hemos visto en conserjería. Adaptabilidad, ¿vale? Es decir, tengo que ser flexible. No es lo mismo clientes que vienen de lunes a viernes, cliente de empresa, que es el cliente que lo quiere todo rápido y lo quiere todo ya y ahora. Entonces yo tengo que adaptarme un poco a ese ritmo de trabajo, perdiendo menos tiempo en según qué cosas porque él no las necesita. Y cuando llega el fin de semana, pues voy a tener que tener otro tipo de comportamiento con ese cliente, porque ese cliente va a demandarme que me pegue mucho más rato con él y que pues eso, que le dedique tiempo, que le explique el plano de Zaragoza, que le explique restaurantes donde podría comer, que le explique los accesos del hotel, porque es un cliente menos viajero, que está menos acostumbrado a visitar hoteles y por lo tanto va a requerir mucha más información. Entonces ahí yo tengo que ser flexible y saber adaptarme un poco a esas circunstancias del cliente, ¿vale? Entonces es algo que eso lo tenemos que trabajar viendo, poniéndonos en la piel de la otra persona y sabiendo un poco cuáles son las necesidades que tiene, ¿no? No decir, qué pesados estos clientes de fin de semana o estos de empresa que se creen que, ¿no?, que somos sus esclavos, ¿no? Pues bueno, es un poco saber la diferencia de ambos y saber un poquito cuáles son los puntos a tener en cuenta. Y con esto, con el punto 6 que voy a ir a continuación, termino por hoy porque es un poco repetido y así no tengo que volveros a explicar otra vez lo mismo. Uso los ejemplos de hoy que os he puesto. ¿Cuáles son los puntos clave de una buena atención al cliente? Ya hemos dicho, captar su atención. ¿Cómo captamos la atención? Pues aparte de con nuestra buena presencia física, estética e informando mucho más, influye mucho el rótulo del hotel, la presentación, el vestíbulo, de ahí que el departamento de conserjería tenga que encargarse de que todos los muebles estén en su sitio, que la estantería con los folletos esté bien situada y bien presentada, que todo esté actualizado. Todo eso influye en esa atención inicial, ¿no? Y cuando llega el cliente, pues saludarle con una sonrisa, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Pues tengo una reserva, de acuerdo, señor López, pues permítame su DNI, ¿qué tal el viaje? ¿No? Un poco meternos en esa atención con el cliente y que ya se dé cuenta que está en un hotel, que está con nosotros y que bueno, que es lo más importante en ese momento, ¿vale? Pues eso, recibir al cliente con esa simpatía. Escuchar con atención sus problemas, y aquí
entra en juego muchas veces el no juzgar, el intentar de alguna manera ir a lo concreto del cliente. Muchas veces los clientes se enfadan por cosas que no están ni siquiera a veces justificadas, ni le entenderemos nunca el motivo, pero hay que intentar, pues eso, de alguna manera observar la parte más importante de ese mensaje que nos esté dando para intentar solucionárselo en la medida de lo que nosotros podamos, ¿vale? Dominando las palabras y siempre nunca poniéndonos si un cliente está enfadado. Eso lo estudiamos ya os acordáis, en quejas y sugerencias, pero si un cliente está enfadado, no tiene ningún sentido decirle no tienes razón o ponernos a su nivel, ¿no? Hay que intentar ver cómo podemos solucionar esto. Ya os dije que hay veces que son quejas, reclamaciones, que el cliente lo único que quiere es que a lo mejor le regalemos el desayuno o tal. Pues bueno, si son cosas que se pueden solucionar sin que el cliente esté de alguna manera, pues eso, montando un pollo o discutiendo o diciendo cosas sin sentido, pues a veces tiene más facilidad solucionárselo así. Seguramente ese cliente se va a ir contento y nos va a poner una crítica positiva solamente por ese hecho, ¿no? Por haber sabido resolver a lo mejor un problema que él tiene. De ahí, a continuación, dominarse ante posibles actitudes del cliente, ¿no? Hay veces que atacan a nivel personal. Nunca un cliente, cuando nos está atacando a nivel personal, hay que entrar al trapo sobre ese tipo de cosas, porque nunca nos está atacando a nosotros como personas, se está atacando en ese momento pues porque tiene una frustración con algo y la persona que tiene delante pues es el recepcionista. Entonces, pues ataca y ya está, sin ninguna lógica y sin ningún sentido. No entrar en ese juego no nos aporta nada, no nos sirve para nada. Lo único que hay que hacer, pues intentar, como os he dicho, captar el mensaje de lo que se está quejando y ver si tiene alguna solución por nuestra parte. Intentar no utilizar constantemente el no puedo, no le puedo ayudar, no le puedo ayudar. Bueno, disculpe, si me habla un poco más tranquilo y me explica exactamente qué le ocurre para que yo pueda buscar una solución, haré todo lo posible para que usted de aquí se vaya satisfecho e intentar solucionarle ese problema. Nada más. El resto de su ira, de su frustración y de sus ganas de meterse conmigo, a mí no me afecta, ¿vale? Y eso es un poco lo que tenéis que trabajar. Explicar pues eso, nuestra actitud también, decir, bueno, pues cuando es algo negativo, pues intentar decirle, pues mire, disculpe, pero creo que me ha malinterpretado porque yo en ningún momento he intentado ofenderle, nada más lejos de mi intención, yo lo que quiero es ayudarle, yo quiero que me explique, ¿no? Cosas de este tipo. Bueno, lograr pues eso, amabilidad, cortesía en todo momento, ser amables, aunque hay veces que es muy difícil, y sobre todo controlar los nervios. La templanza es algo de las cosas más difíciles cuando se trabaja con personas, y sobre todo que esté contento y satisfecho el cliente hasta el momento que se vaya, porque cualquier cosa, cualquiera que yo haga y diga, él la puede interpretar de una manera negativa y al final la imagen proyectada del hotel, por algo que yo he dicho, solo una cosa, se nos desmorona, ¿vale? Estar atento a sus necesidades, eso en cuanto llevéis un poco de tiempo trabajando veréis el tipo de cliente, ¿no? Que puede un poco ver más o menos las cosas que podéis ver que pueda necesitar, ¿no? En función un poco de su personalidad a nivel general, que ya os dije que hacer una valoración por tipo es a veces un poco complicado. Pero bueno, sí que se puede un poco valorar, ¿vale? Un poco esa comunicación. Entonces, con eso, que era un poco la parte de la acogida y demás, vamos a dar por finalizada un poco la sesión de hoy, porque el próximo día pues ya hablaremos un poco más de ese aspecto lingüístico, de la forma de escribir correcta y la comunicación verbal y no verbal, que también influye mucho en esa atención al cliente, ¿vale? Pero bueno, como hoy hemos visto un poquito la parte de la empresa, de la imagen de la empresa, comunicación interna y externa, y lo que es la acogida y la presentación, que es algo importante, ¿vale? En ese proceso de atención al cliente. Así que bueno, nos queda, yo creo que con lo que quedará una sesión más, un vídeo más, para que tengáis todo antes de hacer la actividad, que en este caso os colgará Celia, y que podáis ir repasando, haceros apuntes y demás, porque ya sabéis que en mayo tenemos el examen de tipo test, y en principio con esto terminaríamos lo que es el temario en sí de recepción y pasaríamos al tema de los supuestos prácticos, ¿vale? Que es lo que haremos a continuación, y que ya os voy avisando que será un examen por
por videollamada, así que ir preparando vuestras mejores galas para ese día, porque bueno, será curioso, ¿vale? No lo he hecho nunca y vosotros me imagino que tampoco, pero bueno, puede estar muy bien. Así que nada, un saludo y que vaya todo muy bien, ¿vale? Estamos en contacto.